¿Sabías que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde el mal estaba tan extendido que incluso los seres más cercanos a Dios cayeron en la corrupción? Imagina un mundo donde la vida parecía interminable, pero el alma estaba en un constante descenso hacia la oscuridad. Ese es el mundo antes del gran diluvio, un periodo en el que la humanidad y el propio cielo estaban profundamente conectados, pero también desgarrados por el orgullo y la rebelión. En este vídeo, exploraremos cómo era ese mundo antes de que las aguas cubrieran la tierra. Te sumergirás en historias fascinantes sobre la caída de los ángeles, la vida en el Edén, y cómo un hombre llamado Noé marcó la diferencia en medio del caos. Descubrirás cómo los eventos de ese tiempo antiguo tienen implicaciones para nuestras vidas hoy, y qué lecciones podemos extraer para enfrentar nuestros propios desafíos. Quédate hasta el final, porque te revelaré un mensaje de esperanza que te ayudará a fortalecer tu fe, incluso en los momentos más oscuros. ¿Estás listo para descubrir los secretos del mundo antes del diluvio? Comencemos. Antes de que el mundo fuera creado, existía un orden celestial perfecto. La Biblia menciona a los hijos de Dios, ángeles que fueron testigos de la formación de los cimientos de la tierra. Job 38 nos describe cómo estos seres celestiales celebraban juntos, cantando de alegría ante la obra majestuosa de Dios. Sin embargo, entre esos seres, no todos mantuvieron su lugar de honor. Aquí es donde entra la caída de los ángeles. La Biblia, aunque no entra en detalles extensos, nos deja pistas importantes. Judas 6 nos habla de aquellos ángeles que no conservaron su posición asignada, abandonando su morada celestial. Estos ángeles, liderados por Satanás, usaron su libre albedrío para rebelarse contra Dios. ¿Por qué? La respuesta radica en el orgullo y el deseo de tomar un lugar que no les correspondía. Satanás, el líder de esta rebelión, es descrito como alguien que se disfraza de ángel de luz, pero cuyo objetivo principal es la destrucción y el caos. La gran rebelión en los cielos no fue simplemente un acto de desobediencia, fue un intento deliberado de derrocar a Dios y establecer un nuevo orden. La Biblia narra este evento como una guerra espiritual, donde Satanás y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del cielo. Pero su caída no terminó allí. Satanás y sus ángeles llevaron su influencia corruptora a la tierra, sembrando semillas de maldad en la humanidad. Es importante comprender el impacto de esta caída en el mundo antes del diluvio. Los ángeles caídos no solo perdieron su lugar en el cielo, sino que comenzaron a interactuar con los humanos, afectando su vida espiritual y moral. Génesis 6 nos habla de los hijos de Dios, que vieron la belleza de las hijas de los hombres y las tomaron como esposas. Este acto marcó el inicio de una corrupción profunda en la humanidad, dando lugar a los Nefilim, gigantes de gran renombre que simbolizaban la desviación del diseño original de Dios. Imagina por un momento el cielo como un reino en perfecta armonía, donde cada ser tiene un propósito divino. Ahora visualiza cómo esa perfección se quiebra por la rebelión de algunos, una ruptura que no solo afecta al cielo, sino que desciende a la tierra, impactando a todos los seres humanos. Esta historia no solo nos habla de desobediencia, sino del peligro de alejarse del propósito para el cual fuimos creados. La caída de los ángeles es una advertencia poderosa. Nos muestra cómo incluso los más cercanos a Dios pueden ser consumidos por el orgullo y la ambición desmedida. Pero también es una lección de esperanza. Dios, a pesar de la rebelión, continúa con su plan de redención, dejando abierta la puerta para el arrepentimiento y la restauración. El jardín del Edén era un lugar de perfección, un santuario creado por Dios donde la humanidad tenía una conexión directa con su Creador. Génesis describe este lugar como un paraíso, lleno de árboles frutales, ríos cristalinos y una abundancia de vida que reflejaba la gloria de Dios. En el Edén, Adán y Eva no solo vivían en un entorno perfecto, sino que experimentaban una comunión sin barreras con Dios. Podían caminar con Él, escuchar su voz y vivir en plena armonía con la creación. Sin embargo, esa perfección no duraría para siempre. Entre todos los árboles del jardín, había uno especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio un mandamiento claro: podían comer de todos los árboles, menos de ese. Este árbol simbolizaba el límite de la obediencia humana, una prueba de confianza y sumisión a la voluntad divina. Pero entonces apareció la serpiente, una figura astuta y peligrosa que, según la Biblia, era la encarnación de Satanás.
La serpiente utilizó 3 tácticas para tentar a Eva. Primero, sembró la duda. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó. Esta frase fue suficiente para hacer que Eva cuestionara las instrucciones de Dios. Luego, usó la mentira para minar su confianza en las consecuencias. No morirán, aseguró, desafiando directamente la palabra de Dios. Finalmente, apeló al deseo, prometiendo que al comer del fruto, serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Este momento de tentación no fue solo una elección trivial. Representó un desafío profundo a la autoridad de Dios. Eva tomó del fruto y lo comió, y luego Adán hizo lo mismo. En ese instante, la inocencia fue reemplazada por la vergüenza, y la relación entre la humanidad y Dios cambió para siempre. Adán y Eva se escondieron, conscientes de su desnudez y temerosos de enfrentar a su Creador. La caída en el Edén trajo consecuencias devastadoras. Dios los expulsó del jardín, un acto de justicia, pero también de misericordia, para evitar que accedieran al árbol de la vida y permanecieran en un estado de pecado eterno. Esta expulsión simbolizó una separación espiritual que resonaría a lo largo de la historia humana. El pecado no solo afectó a Adán y Eva, sino a toda la creación. La tierra, que antes era un lugar de provisión, ahora produciría espinas y cardos. El trabajo, que antes era una bendición, se convertiría en fatiga y esfuerzo. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios dejó un rayo de esperanza. En Génesis 3 y 15, pronunció la primera profecía de redención, prometiendo que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este anuncio señaló que, aunque el pecado había entrado en el mundo, no tendría la victoria final. El Edén nos recuerda lo que la humanidad perdió, pero también nos enseña una lección importante. Así como Adán y Eva eligieron su camino en lugar del de Dios, nosotros enfrentamos elecciones similares todos los días. Y aunque las consecuencias del pecado son reales, también lo es la gracia de Dios, que siempre busca restaurarnos y guiarnos de vuelta a su presencia. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron a construir una nueva vida en un mundo marcado por las consecuencias del pecado. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, cuyos destinos reflejarían las luchas internas de la humanidad. Abel, un pastor, era conocido por su devoción a Dios y su corazón humilde, mientras que Caín, un agricultor, luchaba con envidia y orgullo. Ambos ofrecieron sacrificios al Señor, pero mientras la ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. Este rechazo desató una ira en Caín que lo llevó a cometer el primer asesinato de la humanidad. La historia de Caín y Abel no es solo un relato de tragedia familiar, sino un reflejo de la lucha entre el bien y el mal en el corazón humano. Caín, cerrado por la envidia, no escuchó la advertencia de Dios: el pecado está a la puerta, acechándote, tú debes dominarlo. En lugar de arrepentirse, Caín llamó a su hermano al campo y lo asesinó. Luego, cuando Dios le preguntó por Abel, respondió con una frase que sigue resonando: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Dios confrontó a Caín y lo castigó, enviándolo a arar como un exiliado por la tierra. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia al poner una marca sobre Caín, asegurando que nadie lo mataría. Esta dualidad de justicia y gracia es un tema recurrente en la Biblia y nos muestra el carácter de Dios, quien siempre busca redimir incluso a los más caídos. El linaje de Caín continuó, y su descendencia trajo avances significativos en la civilización humana. Los hijos de Caín fueron constructores de ciudades, músicos, herreros y artesanos. Sin embargo, también heredaron las tendencias violentas y corruptas de su antepasado. Uno de sus descendientes, Lamec, se jactó de haber matado a un hombre y celebró su brutalidad, mostrando cómo la maldad se amplificaba con cada generación. En contraste, Dios le dio a Eva otro hijo, Set, para reemplazar a Abel. Set se convirtió en el padre de una línea de personas que invocaban el nombre del Señor, una línea marcada por la fe y la obediencia. Fue en este linaje donde nació Enoc, un hombre que anduvo con Dios, de manera tan íntima que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Enoc es una figura única, un recordatorio de que incluso en un mundo lleno de maldad, es posible vivir una vida de comunión profunda con Dios. La historia de Caín y Set nos presenta 2 caminos que la humanidad puede seguir, uno de orgullo, violencia y alejamiento de Dios,
y otro de humildad, adoración y esperanza. Mientras el linaje de Caín construía ciudades y herramientas, el linaje de Set construía una relación con Dios. Este contraste no solo define el mundo antes del diluvio, sino que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Cada uno de nosotros debe decidir a qué linaje espiritual pertenece. ¿Seguiremos el camino de Caín, donde las ambiciones personales y los deseos oscuros nos alejan de Dios, o seguiremos el camino de Set, buscando a Dios y construyendo una vida de fe y propósito? Aunque el pecado marcó profundamente a la humanidad, la línea de Set nos recuerda que siempre hay una manera de regresar a Dios y vivir en su gracia. El mundo antes del diluvio era un lugar de contrastes, un periodo en el que la humanidad floreció en número y habilidades, pero se hundió en una corrupción moral sin precedentes. A medida que la población crecía, también no hacía la complejidad de la sociedad. Génesis 4 menciona cómo los descendientes de Caín comenzaron a desarrollar profesiones especializadas, como la música y la metalurgia. Jubal, por ejemplo, fue el padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda y flauta, mientras que Tubal-Caín destacó como un experto en trabajar el bronce y el hierro. Estas innovaciones muestran cómo los seres humanos exploraban su potencial creativo dado por Dios, pero a menudo lo utilizaban para fines egoístas o destructivos. Sin embargo, este avance cultural no estaba acompañado por un progreso espiritual. Génesis 6 describe cómo toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo maldad todo el tiempo. Este diagnóstico espiritual revela una sociedad completamente alejada de Dios, donde la violencia y la corrupción eran la norma. Las relaciones humanas se habían degradado, y el diseño perfecto de Dios para la familia y la comunidad había sido distorsionado. La poligamia, por ejemplo, comenzó a surgir entre los descendientes de Caín, lo que iba en contra del plan original de Dios de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Uno de los aspectos más inquietantes de este periodo fue la aparición de los Nefilim, mencionados en Génesis 6, 1-4. Estos, gigantes, o caídos, eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay muchas interpretaciones sobre quiénes eran estos hijos de Dios. Algunos creen que eran ángeles caídos, mientras que otros los identifican como hombres poderosos o gobernantes. Lo cierto es que estos seres jugaron un papel clave en la corrupción de la humanidad. Su presencia marcaba un nivel de perversión y rebelión tan grande que el juicio divino se volvió inevitable. Imagina un mundo donde la maldad no es solo individual, sino estructural. Donde la sociedad entera está tan corrompida que cada pensamiento y acción refleja un alejamiento de Dios. Era un tiempo en el que el poder y la fuerza física, representados por los Nefilim, eran idolatrados, mientras que la humildad y la justicia eran ignoradas. Este periodo muestra cómo la humanidad, cuando se aleja de Dios, puede caer en un ciclo destructivo de pecado que afecta a todos los aspectos de la vida. A pesar de todo esto, Dios no abandonó completamente a la humanidad. Incluso en un mundo lleno de oscuridad, había pequeñas luces de esperanza. El linaje de Set continuó invocando el nombre del Señor, y hombres como Enoc vivieron en comunión con Dios. Estas excepciones nos recuerdan que, aunque el pecado puede ser abrumador, siempre hay una oportunidad para buscar a Dios y caminar en sus caminos. La sociedad antes del diluvio es una advertencia para nosotros hoy. Nos muestra lo que ocurre cuando la humanidad se aparta de Dios y busca su propia gloria. Pero también nos ofrece un mensaje de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Dios siempre está dispuesto a extender su gracia a aquellos que lo buscan. En medio de la corrupción, hay un camino hacia la redención, y ese camino comienza con la decisión de caminar con Dios, como lo hizo Enoc. Dios observaba con profundo dolor lo que el mundo se había convertido. Génesis 6, 6 describe un sentimiento poderoso. El Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. La humanidad, creada a su imagen, había caído tan bajo que cada pensamiento y acción estaban impregnados de maldad. La corrupción era total, y la violencia llenaba la tierra. Era un mundo donde el egoísmo, la avaricia y la rebelión contra Dios habían desplazado cualquier vestigio de justicia y bondad. Fue en este contexto que Dios tomó una decisión difícil pero necesaria. Declaró que destruiría a la humanidad, junto con los animales y las aves, limpiando la tierra de la maldad que la había contaminado. Sin embargo, incluso en medio de su justa ira, Dios no dejó de mostrar su misericordia.
Entre toda la humanidad, había un hombre que destacaba, Noé. Génesis 6, 9 lo describe como un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, alguien que caminaba con Dios. Noé no era perfecto, pero su fe y su obediencia lo separaron de los demás. Mientras el resto de la humanidad se hundía en el pecado, Noé mantuvo una relación con Dios, escuchando su voz y obedeciendo su dirección. Cuando Dios le dio instrucciones para construir un arca, Noé no dudó, a pesar de que nunca había visto un diluvio como el que se avecinaba. La construcción del arca fue una tarea monumental, no solo en términos físicos, sino también espirituales. Cada golpe del martillo y cada tabla colocada eran un acto de fe y obediencia. La Biblia nos cuenta que Dios dio a Noé especificaciones detalladas para el arca. Debía ser de madera de gofer, con compartimentos y cubierta con brea por dentro y por fuera. Sus dimensiones eran impresionantes: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que en medidas modernas equivale a unos 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Este enorme barco no era solo un refugio físico, sino un símbolo de la salvación que Dios ofrecía a través de la obediencia y la fe. Mientras Noé trabajaba en el arca, también advertía a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Sin embargo, en lugar de escuchar, la gente se burlaba de él. Para ellos, la idea de un diluvio era absurda. Pero Noé no permitió que las críticas o la incredulidad de los demás lo desviaran de su misión. Él entendía la gravedad de la situación y confiaba plenamente en la palabra de Dios. Dios también le ordenó a Noé que reuniera a su familia y a un par de cada especie de animales para preservarla vida después del diluvio. Además, debía llevar alimentos suficientes para todos. Este acto de cuidado y provisión muestra el carácter de Dios, quien, incluso en medio del juicio, pensaba en el futuro y en la restauración de su creación. Finalmente, llegó el día en que Dios le dijo a Noé y a su familia que entraran en el arca. Cuando las puertas se cerraron, el cielo se abrió y las lluvias comenzaron. Las fuentes del abismo se desbordaron, y las aguas cubrieron toda la tierra. Todo lo que no estaba en el arca pereció. Pero en medio de esta catástrofe, Noé y su familia encontraron refugio, no solo en el arca, sino en la fidelidad de Dios. La historia de Noé y el diluvio es una poderosa lección de fe, obediencia y esperanza. Nos muestra que incluso en los tiempos más oscuros, Dios busca corazones dispuestos a escuchar y seguir su dirección. Noé no solo sobrevivió al diluvio, se convirtió en el precursor de un nuevo comienzo para la humanidad, recordándonos que, aunque el juicio de Dios es real, su misericordia y su amor siempre prevalecen para aquellos que confían en Él. El diluvio fue un evento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias cayeron incesantemente, y las aguas se elevaron hasta cubrir las montañas más altas. La tierra, que una vez había sido un lugar de vida y abundancia, quedó sumergida bajo un océano infinito. Todo lo que no estaba dentro del arca de Noé pereció, y con ello, se cerró un capítulo oscuro de corrupción y maldad. Dentro del arca, la experiencia fue tanto de refugio como de desafío. Imagina el peso emocional de Noé y su familia, escuchando el rugido de las aguas y sintiendo la pérdida de un mundo entero. Pero también había esperanza. Cada animal que respiraba, cada día que pasaba, era un recordatorio de que Dios estaba cumpliendo su promesa de preservar la vida. Durante 150 días, el arca flotó sobre las aguas, mientras las lluvias cesaban y las aguas comenzaban lentamente a retroceder. Finalmente, el arca se posó sobre los montes de Ararat, y Noé envió un cuervo y luego una paloma para buscar señales de tierra seca. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo en el pico, fue una señal clara de que el mundo estaba comenzando a renacer. Dios, en su tiempo perfecto, instruyó a Noé para que saliera del arca junto con su familia y los animales, marcando el comienzo de una nueva etapa para la humanidad y la creación. Al salir del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este acto de adoración y gratitud reflejaba el reconocimiento de que su salvación no había sido obra de sus propias manos, sino de la misericordia divina. Dios, en respuesta, estableció una alianza con Noé y con toda la humanidad. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de esta promesa, colocó un arco iris en el cielo.
Génesis 9:13 nos dice: «He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra». Este pacto fue un recordatorio del compromiso inquebrantable de Dios con su creación. Aunque la humanidad había fallado, Dios no había abandonado su plan para redimir y restaurar el mundo. Sin embargo, también dejó claras las expectativas. Noé y su familia debían multiplicarse y llenar la tierra, respetando la vida humana y siguiendo sus mandamientos. El diluvio nos enseña profundas verdades espirituales. Por un lado, es un recordatorio del juicio de Dios, de que Él no tolerará para siempre la maldad y la corrupción. Pero, por otro lado, es una muestra de su gracia, de cómo siempre busca salvar a aquellos que confían en Él y obedecen su palabra. Noé no fue elegido por ser perfecto, sino por su fe y su disposición a caminar con Dios en medio de un mundo hostil. Este nuevo comienzo también simboliza nuestra propia experiencia espiritual. Así como el mundo fue purificado por las aguas del diluvio, nosotros podemos ser renovados por la gracia de Dios. Cada vez que vemos un arco iris en el cielo, debemos recordar no solo la promesa de Dios, sino también nuestra responsabilidad de vivir en comunión con Él y cuidar de la creación que nos ha confiado. Es increíble cómo esta historia nos enseña tanto sobre nosotros mismos. Desde la caída de los ángeles hasta la corrupción de la humanidad, pasando por la inquebrantable fidelidad de Noé, vemos reflejada la lucha constante entre el bien y el mal. Pero hay algo que brilla en medio de todo esto: la esperanza. Porque incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a la humanidad. Piensa por un momento en todo lo que enfrentó Noé: burlas, soledad y un desafío que parecía imposible. Y aún así, permaneció fiel. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la perseverancia pueden abrir caminos donde no los hay. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbres, ¿no crees que esta lección sigue siendo relevante? ¿Qué harías si supieras que tu fe podría cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean? Reflexiona sobre esto y date la oportunidad de buscar una conexión más profunda con lo divino. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Tal vez sea justo lo que esa persona necesita escuchar hoy. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, nunca es tarde para renovar tu relación con Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.